Bueno, son las 4:30 de la mañana. Estoy acá por las calles de Cusco yendo a tomar la combi para ir a Laguna Huamantay. Bueno, nada, dormidos un poco, con mucho frío. No saben el frío que hace ahora, pero esperemos que el clima nos acompañe para ver este lugar increíble que tenía muchas ganas de conocer. Sol se quedó por miedo a la altura, así que esta vez toca solo. Así que vamos a la laguna. Y primera parada que hacemos, estamos en Moyepata, camino hacia Laguna Humantay. Más o menos fueron 2 horas hasta acá, vine durmiendo, así que no les puedo decir qué tal el camino porque estaba muerto, salimos muy temprano, estaba muy cansado. Y bueno, fueron 2 horas hasta acá, ahora tenemos 1 hora más en combi hasta la base de donde empezamos a caminar, y ahí son 2 horas caminando hasta la laguna. Y bueno, después vamos a tener tiempo ahí en la laguna. Acá paramos a desayunar algo livianito, porque claramente 4 y pico nadie desayuna, así que comimos algo y bueno, salimos, nos queda 1 horita más. Estoy haciéndolo en tour con la agencia Perú Magic, que es con la misma agencia que hemos hecho el guiado en Machu Picchu y Valle Sagrado, y por ahora todo excelente. Así que vamos a ver qué tal esta excursión. Vamos a estar volviendo bastante tarde a Cusco, así que bueno, Sol ahí esperando, iba a recorrer un poquito la ciudad nuevamente. Así que seguimos camino a Laguna Humantay. Y ahora sí llegamos a la base desde donde partiremos a la Laguna Humantay. Desde acá son 2 horas, en este momento estamos a 3.600 metros y vamos a llegar a los 4.200. Así que se va a subir bastante, esperemos que no pegue mucho la altura, creo que no vamos a tener drama. De todos modos, creo que llevan oxígeno y demás. Me saqué la campera porque vamos a empezar a entrar en calor a medida que caminemos y no está tan fresco, hay un lindo solcito, así que está bueno para caminar. Y bueno, veremos a ver cómo nos trata la laguna. Nosotros, o sea, ahí está la montaña, vamos a ir medio ahí por el medio, y para aquel lado está la otra montaña, que es el Salcantay, que es por donde se va a Machu Picchu, que se tarda unos 5 días, que es una experiencia increíble. Así que bueno, vamos a Laguna Humantay. Bueno, ya me tuve que desabrigar un poco, está empezando a hacer calor. Estamos acá con José de Perú Magic, que me está acompañando a hacerlo un poco más rápido, a ver si llegamos a verlo con un poco menos gente. Estamos metiendo ritmo. ¿En cuánto decís que llegamos así? Así caminando 1 hora. ¿1 hora? Sí, 1 hora, sí, como Bueno, estamos caminando. habían dicho 2 horas al principio, así que sé que le estamos metiendo fuerte. Pero cansa. Por ahora venimos bien, pero cansa un poquito. Así que ahí vamos a la Laguna Humantay. Bueno, y acá estamos. Allá tenemos que llegar. Ahí está la subida. Esta es la parte que más cuesta. Más o menos, para dar una comparación a los que fueron al Chaltén, es como parecido a la última hora de subida a Laguna de los Tres. Algo muy similar. Cuesta bastante, es cansador. Igual estoy más cansado porque le estamos metiendo un ritmo bastante rápido, y esta vez estoy en mejor estado que el Chaltén. Pero bueno, venimos de allá, de donde ven los domos allá abajo, y más o menos hasta acá habremos tardado una media hora. Acá me dicen que lo normal es tardar el doble, ¿no? Claro. Así que le metimos. Vamos a ver en cuánto llegamos a la laguna. Bueno, vamos a tomar un poco de agua. Detalle no menor es que yo les dije de la subida, pero lo estamos haciendo a 4.000 metros de altura, así que cansa mucho más. No sé cómo será el cansancio si uno viene a ritmo lento, pero es bastante cansador. Así que bueno, paramos un ratito y ahora seguimos. Respecto a los baños, ahí cuando llegan pueden ir ahí. Creo que estaban 3 soles. Y si no, bueno, acá para los hombres es más fácil porque te metes en la vegetación. Para las mujeres es un poco más difícil porque no quedas tan escondida, están medios al descubierto. Así que traten de hacer antes de empezar a subir. Bueno, hay otra forma que tienen de subir,
Es con caballos, pero sepan que los dejan acá y después tienen que subir un tramo más caminando. Los caballos están 80 soles y solo son para la ida, no para la vuelta, que bueno, ya es en descenso. Miren todo lo que hemos subido. Es una subida bastante empinada, larga, que requiere un buen estado físico, le diría. No excelente, pero un buen estado físico. Y acá tenemos el último tramo. Tenemos que ir justo ahí donde se ve la montaña nevada y donde termina la roca que está sin nieve. Pasamos del otro lado y nos encontramos con la laguna. Pero bueno, miren, es bastante empinado para subir y bastante cansador. Bueno, ya estamos parte plana. Tenemos la montaña ahí adelante, ya ahí detrás está la laguna. Empezamos a relajar un poco. No saben qué lindo día nos tocó, con solcito hermoso. Recomiendo venir con calzado de trekking, súper importante porque el suelo es de ripio. Con unas zapatillas comunes se van a cansar más, por ahí se patinen, así que no es lo recomendable. Otro dato es que cualquier cosa ahí en un puestito, calculo que debe ser una papa, debe estar $20 más o menos, pero bueno, sepa que tienen esta opción por si les baja la presión o quieren tomar algo dulce o tienen hambre. Ahí tienen algo para comprar. Después, respecto a la vestimenta, hoy como está soleado no estaba tan frío. Yo vine con una térmica, una remera, un jogging, tengo calzas térmicas, eso me está dando un poco de calor. Las botas de trekking y bueno, vine con un suéter de lana. Así que con eso estoy. La campera la dejé en la combi porque hacía mucho calor, pero por las dudas le diría que traigan una campera abrigada por si llega a estar feo, lluvioso o lo que sea. La traen puesta y después a medida que avanzan se la van sacando. Así que ya estamos a pasos de la laguna, a disfrutar de este lugar increíble y ya se los estaré mostrando. Y finalmente lo hemos logrado. Qué lugar más increíble, por Dios. Perú ha sido un lugar más lindo atrás del otro. No, por Dios, qué belleza. Miren lo que es el día que nos tocó, los colores. Todavía no hay tanta gente. Son las 10 de la mañana pasaditas y se puede disfrutar súper bien. Se pueden sacar buenas fotos, así que está genial. Nada, no sé, este lugar es una belleza. Lástima que sea tan difícil llegar, pero bueno, a veces eso es lo bueno, porque si no esto yo creo que estaría explotado de gente. De por sí ya estaba viniendo mucha gente, nosotros adelantamos con el paso rápido, pero no, este lugar es una belleza. La laguna está planchada, genera un reflejo de la montaña nevada, es única, realmente vale muchísimo la pena hacerlo, se los recomiendo un montón. Así que a seguir sacando fotos y dejándoles un par de imágenes desde la laguna. Miren lo que es el color turquesa desde arriba, es una belleza. No se puede creer este lugar. Nosotros venimos desde allá, ahí está empezando a llegar mucha más gente. Y bueno, pueden subir acá y tener toda la vista desde arriba de la laguna. Es realmente increíble. Bueno, hemos subido a la parte más alta de la laguna. Eso lo estamos haciendo porque tenemos tiempo, porque si no en el tour normal no les va a dar. Van a estar sacando muchas fotos abajo y requiere, como les dije antes, estado físico y tiempo subir hasta acá arriba. Así que vamos a tener otra vista súper panorámica de la laguna. Miren, ahí estábamos abajo nosotros y ahora estamos desde acá arriba. Ya hay mucha más gente, son las 11 menos cuarto y ya no es lo mismo que antes, pero todavía si uno se va se pueden hacer fotos, está tranquilo, así que no se desesperen por eso, porque al tener la laguna para adelante no suele salir la gente, así que por ese tema no se preocupen.
Dale, ¿cuántos metros estamos acá? A ver, exactamente, según el reloj, estamos a 4085 metros. Y volvimos a bajar acá a la laguna. Acá se escuchan los gritos de los guías porque hay mucha gente, miren, ya es otra cosa. Algo a tener en cuenta, este tour está a $30. Nosotros vinimos un grupo de 17 personas más o menos. Salimos a las 4:30 de la mañana. Llegamos acá, bueno, yo llegué mucho antes, pero a la laguna más o menos se llega a las 11 de la mañana. Tenés 40 minutos, todo va a depender del ritmo que le meta el grupo. Si se llega más temprano y tenés más tiempo en la laguna. Entonces más o menos tenés ese tiempo. Ahora, la opción que tienen es hacerlo en forma privada, que el auto para 4 personas está a $200. Entonces en ese caso, en vez de $30 por persona, les cuesta 50. No está mal porque salen tipo 2 de la mañana, llegan acá, no hay nadie, vienen tranquilos, a su ritmo, pueden sacar todas las fotos que quieran, lo ven casi al amanecer, así que está bueno eso. Pero sale un poquito más caro y no incluye el desayuno ni el almuerzo, cosa que el de 30 sí. Así que para que tengan en cuenta la opción, no está nada mal. Yo me quedo todavía un ratito acá porque, como les digo, subimos súper rápido y tuvimos un montón de tiempo para subir hasta arriba. La verdad que estuvo genial. Disfruté un montón este lugar, es una belleza, un lugar increíble. Si tienen la oportunidad y se sienten que están bien, sepan que es exigente, lo vuelvo a repetir, porque por ahí subiendo lento no tienen tanto esfuerzo, pero cuesta, no es algo fácil, así una pavada, y además el grupo tampoco se puede atrasar, entonces a lo sumo se quedarán sentados o bajarán o subirán con caballo y después bajarán caminando, pero bueno, tengan en cuenta venir bien equipados y eso, porque si no por ahí la van a pasar medio mal. También sepan que pueden llegar a este lugar y que esté todo nublado y todo tapado porque está en altura. Yo tuve la suerte de llegar y que estuviera soleado, ahora está nublado, los colores de la laguna son diferentes, igualmente es súper impactante, pero es una cosa verlo con sol y otra cosa verlo nublado. Así que emprendemos descenso, nos quedamos un ratito más acá y volvemos a bajar y lo mismo, tenemos 1 hora, almorzamos en el mismo lugar, en Monchapata, creo que estoy diciendo cualquier nombre pero no me acuerdo, y después 2 horas más hasta Cusco. La idea es estar llegando tipo 7 de la tarde, así que es una excursión que lleva todo el día y que se está viajando más que lo que se está acá, pero la verdad que llegar a este lugar vale mucho la pena y es la única forma de llegar. Lo que sí, otras opciones que tienen es hacerlo, el que les comentaba, lo del Camino del Inca, que son 5 días y pueden, o sea, en esos 5 días vienen acá a la laguna a un horario que no hay gente. Esa es una opción. Y después está la visita a la laguna de 2 días, donde hacen noche los domos, vienen también súper temprano cuando no hay gente y vuelven a irse. Pero bueno, eso lleva 2 días solo para visitar la laguna y hacer la experiencia de dormir en los domos y demás. Así que también eso pueden tenerlo en cuenta para visitar este lugar. Bueno, se empacó el burro en la mitad del camino. No se quiere mover, nadie puede pasar. Ahí estamos. Ahí. Bueno, estamos bajando por otro camino diferente. Miren, allá es donde empezamos a caminar. Como verán, acá no es tan empinado, pero lo que tiene es que uno va derrapando si no trae buen calzado, pero de todas formas en el tour te prestan los bastones. Así que eso ayuda un montón tanto para subir como para bajar. Bueno, ya hemos terminado el recorrido, estoy muy contento, llegué súper bien, la verdad que me cansó un poco subir, pero no me mató. Lo que pasa es que lo hicimos muy rápido, yo creo que si lo hacen lento se puede bien. Acá abajo tienen baños, sale un sol, que no les había dicho el precio. Y después tienen wifi también, por si tienen que avisar algo o lo que sea, sale 2 soles el wifi. Así que para que lo tengan en cuenta que tienen esos servicios, también pueden comprar bebidas, snacks, venden choclos, así que se puede esperar acá. Nosotros estamos esperando que baje el grupo, que viene un poco más lento, y de ahí nos vamos a almorzar al mismo lugar que desayunamos.